Mi padre le dijo a mi primo con una dureza que me atravesó el corazón: oye, apresúrate a levantar la basura y ponte a barrer el patio, por lo menos con eso gánate la comida, porque con eso de que no tienes llenadera. Mi primo agachó la cabeza, sin responder, como si ya estuviera acostumbrado a ese tono, y corrió a hacer lo que le ordenaron, mientras mi padre remataba con frialdad: y olvídate de esa computadora que pides. ¿Apenas hay para tu comida? ¿Qué voy a estar comprándote yo eso? Mi primo, sin levantar la mirada, respondió con una calma que parecía más resignación que respeto: está bien, tío, de todas maneras no es tan necesario. Además puedo trabajar con uno de mis amigos. Y luego, como si quisiera evitar más tensión, añadió algo cotidiano, casi inocente: lo que sí creo que va a tener que comprar es el jabón para lavar el carro, porque mañana me toca lavarlo, dijo mientras levantaba las bolsas de basura. Como si su valor en la casa se midiera en tareas cumplidas, y no en sueños pendientes. Mi padre estaba a punto de decir algo más, lo noté en la forma en que frunció el ceño y abrió ligeramente la boca, pero en ese momento me vio, y algo cambió, se contuvo. Como si mi presencia fuera una interrupción incómoda, como si hubiera una conversación que no debía continuar frente a mí. En casa somos 5, mis padres, mis 2 hermanas, mi primo y yo. Yo soy la mayor, la que se supone entiende todo, la que no debería sorprenderse por nada, y sin embargo, en ese momento me sentí como la última en enterarme de algo importante. Como si todos jugaran un papel dentro de una historia que a mí me habían contado a medias. Mi primo es el menor, el que llegó con una maleta ligera y una historia difícil, el que según mi padre, debía agradecer cada plato de comida. Me quedé observando cómo mi primo salía al patio con las bolsas en la mano, cómo evitaba cruzar la mirada con mi padre, cómo se movía con esa mezcla de prisa y sumisión que nunca antes había querido notar. Y entendí que lo que estaba pasando en mi casa no era normal, no era justo, y definitivamente no era casual. Mi padre, al verme, cambió el tono como si acabara de ponerse una máscara. Oye, hija, no pensé que ya te hubieras levantado, dijo con una calma que no coincidía con lo que acababa de ocurrir segundos antes, y yo, fingiendo normalidad, respondí: pues solo voy al baño, papá, y luego voy a seguir durmiendo, tratando de mantener esa distancia cómoda que evita preguntas. Pero él no lo dejó pasar, porque enseguida lanzó una de esas frases que parecen simples, pero que llevan una intención oculta. ¿Escuchaste algo de lo que hablaba con tu primo? Yo sentí un pequeño golpe en el pecho. No por la pregunta, sino por la advertencia que escondía, así que sin pensarlo demasiado, me encogí de hombros y dije: no, papá, estoy adormitada, y hasta sorda creo yo, como quien se protege detrás de una broma, con tal de no abrir una puerta que no sabía cómo cerrar. Él soltó un «ah, bueno», que no me convenció del todo, como si estuviera midiendo cada palabra, y luego añadió: es que le decía que para llegar a ser alguien en la vida, hay que aprender a ser útil, y esa frase, tan perfecta, tan bien armada, me sonó a discurso preparado, de explicación de último momento, como si quisiera justificar algo que no había pedido justificar. Entonces, casi sin pensar, dejé escapar una respuesta que ni yo misma había calculado: uy, papá, significa que yo voy por mal camino, y en ese instante sentí como el ambiente se tensaba, porque no era solo una pregunta. Era un reflejo, una comparación incómoda que rompía el equilibrio de su argumento. Mi padre frunció ligeramente el ceño, sorprendido quizás por el giro de la conversación. ¿Por qué dices eso, hija?, preguntó, y yo respondí con una sinceridad disfrazada de ligereza: pues porque yo en casa no hago nada. Y por un segundo hubo silencio, uno de esos silencios que dicen más que cualquier explicación. Él respondió con rapidez, casi como si ya tuviera la respuesta lista: pero no es lo mismo, hija, tú ya estás en la universidad y vas a ser una gran profesional. Y aunque sus palabras parecían un halago, algo dentro de mí no terminó de encajar, porque no respondía realmente a lo que yo había dicho, sino a lo que él necesitaba que fuera verdad. No dije nada más, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que estaba entrando en un terreno peligroso, uno donde cada palabra podía abrir preguntas que nadie quería responder, donde las verdades no se decían completas, y donde yo apenas comenzaba a notar las grietas. Bajé la mirada, asentí levemente y seguí mi camino hacia el baño, sintiendo que cada paso me alejaba de la conversación, pero me acercaba a una certeza incómoda: en esa casa no todos jugábamos con las mismas reglas. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, y apoyaba las manos en el lavabo, me miré al espejo con una sensación extraña, como si estuviera empezando a ver más de lo que debería, como si cada palabra, cada gesto, cada silencio tuviera un significado oculto que apenas comenzaba a revelarse. Mi padre, mi madre y mi primo
Sabían que yo jamás soy de madrugar. Mis días empezaban entre las 10 y 11 de la mañana, con el peso dulce de las noches largas entre tareas, risas y secretos compartidos con mis amigos de la universidad. Habían pasado tal vez 2 semanas de lo que yo escuché, cuando por tareas, nos pusimos de acuerdo con mis compañeros de la universidad, en reunirnos a las 7:30 de la mañana, una hora que para mí era casi un castigo. Una advertencia de que algo no encajaba en mi rutina. Todavía con el sueño pegado a los ojos, me levanté cuando la alarma chilló en mi teléfono. Tomé una toalla y caminé hacia el baño intentando no hacer ruido, convencida de que mi madre dormía y de que mi padre, como siempre, ya se había ido desde la madrugada, dejándonos su ausencia como una sombra silenciosa. Sin embargo, al pasar frente a la habitación de mi primo, ese cuarto que mi madre le había ofrecido temporalmente, escuché voces. Susurros que no encajaban con la hora ni con la idea de una simple conversación. Algo dentro de mí, una intuición incómoda, me obligó a detenerme, a acercarme despacio, casi conteniendo la respiración, porque para mí había algo oculto ahí, algo que no debía escuchar pero que necesitaba saber. La puerta estaba cerrada, pero las palabras comenzaron a filtrarse con una claridad inquietante. Entonces escuché su voz: tía, no sé cómo voy a agradecer todo lo que usted hace por mí, sé que soy una carga, no solo para usted, también para mi tío, y sé que él tiene razón en molestarse cuando pido algo. Pero no tengo a nadie más, pero ya casi termino la carrera. Y aunque quisiera yo llegar también hasta la universidad como mi prima, quizá no pueda, pero me basta con el título de nivel medio, para salir adelante. Sentí un nudo en la garganta, porque yo sabía perfectamente cómo mi padre lo trataba, con ese desprecio disfrazado de disciplina, con esa frialdad que siempre justificamos como carácter fuerte. Luego la voz de mi madre llegó suave, casi protectora: ay hijo, no le hagas caso, él te quiere, solo que a su manera, en todo caso, aquí te compré esta computadora, para lo que necesites, solo no digas quién te la dio. Invéntate algo, di que hiciste un trabajo o que te la ganaste en una rifa. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Entendí el gran amor de madre, que ella siempre estaba dispuesta a ayudar. Y a ver si vas y te compras unos zapatos, ya te estás quedando descalzo, añadió ella. Él respondió con una voz más firme, casi quebrada: tía, de eso quería hablarle, prefiero buscar trabajo, y luego terminar la carrera, no quiero seguir siendo una carga. Pero ella lo interrumpió con una firmeza que me heló: ya déjate de tonterías, arréglate, que ya es hora de irte a estudiar, y toma esto, para que te sirva de algo. De pronto, mi teléfono sonó desde mi habitación, rompiendo el momento como un rayo. Regresé deprisa, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podían escucharlo desde el pasillo. Cerré la puerta y contesté casi sin aire: ¿ya vas a salir?, me preguntó mi amiga. Vamos a llegar tarde. Pero yo apenas podía responder, porque algo dentro de mí había cambiado. Cuando regresé por la tarde, encontré a mi padre en la bodega, acomodando unas cajas junto a mi primo, como si nada hubiera pasado en la mañana, como si todo siguiera en ese orden visible que él se empeñaba en mantener. No me detuve, no quería cruzar miradas ni provocar otra conversación incómoda, así que fui directamente hasta donde estaba mi madre, y ella, como siempre, me recibió con ese cariño cálido que parecía no tener grietas. Hola hija, ya llegaste, ven te sirvo café, dijo con naturalidad, como si el mundo fuera sencillo, como si no existieran secretos entre nosotros. Yo le sonreí, pero esta vez mi sonrisa llevaba una intención distinta, algo más profundo, casi una decisión tomada en silencio. Mamá, ven conmigo, quiero mostrarte algo, o más bien quiero darte algo, le dije, y noté cómo fruncía la frente primero, confundida, y luego levantaba las cejas con una chispa de curiosidad. Bueno, pues vamos, tú sabes que me gustan las sorpresas, respondió dejándose llevar, sin imaginar lo que realmente estaba por pasar. Siéntate mamá, le pedí mientras caminaba hacia mi guardarropa. Hacia esa cajita de madera donde guardaba lo poco que consideraba verdaderamente mío, lo importante, lo que no compartía con nadie. Pero antes de abrirla, antes de entregarle lo que había decidido darle, sentí que había una pregunta que ya no podía seguir guardando, algo que necesitaba salir, no por curiosidad, sino porque comenzaba a entender que todo lo que estaba viviendo tenía raíces más profundas de lo que parecía. Mamá, ¿qué fue lo que realmente pasó con tu hermana, la madre de mi primo? La verdad, yo no sé nada, porque tú nunca me has contado, y al decirlo, noté cómo su expresión cambió, cómo su mirada se volvió más lejana, como si de pronto hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Ella suspiró,
un suspiro largo, cargado de recuerdos, y dijo: de eso ya tiene mucho tiempo, hija. Mi hermana, junto a su marido y sus 2 hijos, tu primo de 3 años y una bebé de apenas 3 meses. Tuvieron un accidente de tránsito, y solo quedó vivo tu primo. Yo sentí que el corazón se me encogía, porque de pronto todo cobraba otro sentido, otra dimensión, y como tú sabes que solo éramos ella y yo, pues tu padre y yo decidimos que él se quedaría con nosotros, continuó. Con una serenidad que parecía ensayada, como si hubiera contado esa historia muchas veces, pero nunca completa. Pero ya ves, él ha crecido bien, y creo que va a ser un buen hombre, añadió, y yo asentí lentamente, con una certeza que ya no era ingenua. De eso no tengo duda, mamá. Creo que mi primo sabrá agradecerle a la vida lo que le ha concedido, respondí, aunque en mi interior sabía que no todo se trataba de agradecimiento, sino también de lo que se le había negado, de lo que se le daba en secreto y se le quitaba en público. Entonces abrí la cajita de madera, con un cuidado casi ceremonial, y saqué de allí unos billetes que había estado guardando durante meses, pequeños ahorros de todo lo que mi padre me daba sin cuestionar. Porque conmigo nunca había escasez, nunca había reproches. Mira, mamá, tengo esto para ti, son ahorros, ya ves que papá no se niega en nada conmigo, pero yo no malgasto, le dije, extendiéndole el dinero, y ella me miró sorprendida, casi incómoda. Pero hija, eso es tuyo, respondió de inmediato. Sí, por eso decido dártelos a ti, no sé, para que compres algo para ti, o ayudes a quien tú quieras, digo, a quien tú veas que tiene necesidad, en fin, tú sabrás, mamá, añadí, dejando que mis palabras llevaran un mensaje oculto, uno que no necesitaba decir directamente, pero que esperaba que ella entendiera, porque ya no podía fingir que no veía lo que estaba pasando dentro de esa casa. Y fue en ese momento, justo cuando el silencio entre nosotras comenzaba a cargarse de significados, cuando un ruido fuerte rompió todo, unos portazos secos, violentos, resonaron desde afuera, haciendo que ambas nos miráramos de inmediato, con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que ya no era simple curiosidad, sino una inquietud creciente. Mi padre estaba asustado, recostado contra la pared como si el peso de todo lo hubiera alcanzado de golpe, y mi primo permanecía a su lado, en silencio, con esa expresión serena que siempre me había parecido extraña. Como si ya supiera cómo terminaban las cosas antes de que comenzaran. La policía había llegado con una seguridad que no dejaba espacio a dudas, hablando de una investigación, de unas herramientas robadas, de cajas que según ellos, estaban ahí mismo, frente a nosotros. Las mismas que mi padre y mi primo habían estado ordenando minutos antes, y todo se volvió confuso, tenso, irreal, como si de pronto nuestra casa ya no fuera nuestro refugio, sino el centro de algo mucho más grande y peligroso. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba, algo tan impactante que hasta hoy sigue resonando en mi mente. Mi primo levantó las manos sin que nadie se lo pidiera, y dijo con voz firme, sin titubeos: no busquen más culpables. Fui yo. Y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mi padre no dijo nada, ni una palabra, ni una negación, ni una explicación, solo se quedó ahí, inmóvil, mientras se llevaban a mi primo como si su destino ya estuviera decidido, y mi madre, desesperada, intentó razonar con los agentes, suplicando, casi rogando que no se lo llevaran, pero su voz se perdió entre órdenes y pasos firmes que no estaban dispuestos a escuchar. Más tarde, el camino hacia la comisaría fue un viaje lleno de silencios pesados, de miradas que evitaban encontrarse, hasta que mi madre rompió todo con una pregunta, que ya no podía contener. ¿Cómo es que es mi sobrino el que está allá, cuando yo vi que fuiste tú quien trajo esas cajas? Esas palabras cayeron como una verdad incómoda dentro del carro, pero mi padre solo tragó saliva, apretó el volante y respondió sin mirarla: mujer, por favor, déjame pensar, necesito saber qué hacer con ese muchacho. Y no habló más, como si aceptar o negar algo en ese momento fuera demasiado arriesgado. Cuando llegamos, fuimos directo hasta donde estaba mi primo, y verlo ahí, tranquilo, casi en paz, me provocó un dolor difícil de explicar, porque no parecía alguien derrotado, sino alguien que había tomado una decisión. Mi padre se acercó y por fin habló, pero no como una defensa. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué no dijiste que era yo? Y en ese instante, mi primo levantó la mirada, sonrió levemente. Una sonrisa que no encajaba con el lugar, y respondió con una calma que desarmaba. Porque usted, tío, tiene una familia que cuidar, una familia a la que tiene que proveer. Si usted no está en casa, ¿quién va a mantenerla? Yo, en cambio, no tengo nada, no hay nada que tenga que perder.
Esas palabras no solo llenaron el espacio, lo rompieron por dentro, porque en ellas había una verdad que nadie había querido reconocer, una que se había construido en silencios, en diferencias, en gestos pequeños que ahora se volvían enormes. Mi madre no pudo contenerse y se echó a llorar, y yo sentí como mis ojos también se llenaban, porque de pronto entendí que todo lo que había visto en secreto esa mañana no era casualidad. Era el reflejo de algo mucho más profundo. No, hijo, tú tienes una familia, yo soy tu familia, dijo mi madre entre lágrimas, dando un paso hacia él, y sin pensarlo, con la garganta seca pero el corazón firme, yo añadí, también yo soy tu familia. Porque ya no podía quedarme al margen, ya no podía seguir siendo espectadora de una historia en la que también tenía un lugar. Con el paso de las horas, las cosas comenzaron a aclararse, como si la verdad, por más que se esconda, siempre encontrara la forma de salir. Mi padre no tenía nada que ver directamente con el robo. Solo había sido utilizado como transporte, una pieza más en un plan que venía desde más arriba, desde el jefe de la empresa donde trabajaba, el verdadero responsable de todo, y aunque eso lo liberó, no borró lo ocurrido. No borró el hecho de que alguien más estuvo dispuesto a cargar con la culpa por él. Y fue ahí donde algo cambió para siempre, porque mi padre, el mismo que exigía, el mismo que medía el valor en esfuerzo visible, entendió una lección que no venía de discursos, sino de acciones, que a veces, de las personas que menos esperamos, es de quienes más recibimos, y mientras salíamos de ese lugar, con el peso de todo lo vivido aún sobre nosotros, no pude evitar agradecer que por fin mi padre se diera cuenta del gran valor de mi primo. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.